En Scientia UM indagamos, registramos y analizamos el conocimiento para comprobarlo y explorarlo a fondo. Observamos, descubrimos y compartimos los secretos de la ciencia y la tecnología contigo. Bienvenidos a Scientia UM. Hola amigos, bienvenido a tu programa Scientia UM. Hoy tendremos un tema muy importante sobre investigación en teología. Soy Adriana Ruiz y nos acompaña nuestro amigo Jorge Hilt. Con gusto saludarte, Adriana. Tenemos el privilegio de encontrarnos nuevamente en este espacio que llamamos Scientia UM, como vos dijiste, con un invitado muy especial. Y si te parece, vamos a darle entrada para saludar al pastor y doctor Carlos Elías Mora. Pastor Mora, un gusto saludarlo. Gracias, Jorge, un placer estar aquí. Me siento honrado de que me inviten a compartir un poco de mi trabajo, mi experiencia, y espero que para todos nuestros oyentes sea una bendición el estudio y lo que vamos a mencionar en esta reunión. Nuestra audiencia no nos conoce, o no lo conoce, mejor dicho, aunque a nosotros sí, y quisiéramos preguntarles algunas cosas para brindar un poquito de contexto. Por eso quisiéramos saber, Pastor Mora, ¿de dónde es originario usted? ¿Cómo fue su trayectoria académica? ¿Dónde estudió? ¿Dónde desempeñó su ministerio? Cuéntenos un poquito. Sí, Jorge, yo soy de Costa Rica. Me casé con mi esposa Raquelita, que es hondureña. Empezamos nuestro trabajo en el ministerio como pastores en Guatemala. De ahí siempre tuve la pasión por el estudio, la investigación, así es que siempre busqué la manera de poder avanzar en el área académica, aunque era pastor y me gusta mucho ese trabajo. Luego de 9 años había sacado una maestría, regresé a Costa Rica, nivelé con otra maestría y de allí salió la oportunidad de irme a la Universidad Adventista del Plata en Argentina, en donde obtuve mi título doctoral en el Antiguo Testamento, en Teología del Antiguo Testamento. Y después de eso, ¿qué año fue eso, pastor? Su graduación final del doctorado. En el 2005. 2005. Recuerdo habernos visto por aquellas tierras. Así es, allá nos conocimos. Exactamente, muy bien. Pero después perdimos el rastro y no supimos más por un buen tiempo. ¿Dónde se trasladó luego del 2005? Bueno, desde antes ya se me había invitado a trabajar en la Universidad Adventista de Chile, donde laboré por 7 años y medio como profesor en esa linda universidad en Chillán, unos 400 kilómetros hacia el sur de Santiago. Y estando allí salió la oportunidad de trabajar, la invitación de ir a la universidad, aunque no tiene el título de universidad, pero es una escuela de posgrado en las Filipinas, conocida como AYAS. Ahí trabajamos 11 años y medio. Siempre enseñando ya en nivel de posgrado y siempre conectado con el Antiguo Testamento, historia antigua, arqueología. Y entonces también, estando allí, salió la invitación de venir aquí a Montemorelos. Y aquí es otro país más, por la gracia de Dios y la oportunidad que nos da la iglesia de servir. Entonces ya tenemos casi 4 años de estar aquí en Montemorelos. Muy interesante recorrido y tendremos muchas cosas que aprender aquí de nuestro amigo el doctor Carlos Mora. Muy bien, me decías y nos decías que estás, que tu línea de investigación está por el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento. Por el Antiguo Testamento, así es. Arqueología. ¿Has dirigido tesis sobre estos temas? Cuéntanos un poquito de esa experiencia en esas áreas de investigación. Sí, bueno, el Antiguo Testamento es muy amplio. A mí lo que más me ha llamado siempre es la historia antigua, arqueología, lógicamente arqueología bíblica y toda esa conexión que se puede darle al Antiguo Testamento y que muestra que no solo es un texto claramente histórico, no solamente las conexiones que se pueden hacer con la historia, lo que muestra que no son leyendas, no son mitos, y ese es el mensaje central del Antiguo Testamento, y es que Dios actúa en la historia, Dios se mueve
en el plano del ser humano, se comunica con el ser humano, y por eso el tema me apasiona, siempre me ha llamado mucho la atención, que también es lo mismo que presenta la profecía, Dios actuando en la historia, Dios moviendo los eventos para ir cumpliendo sus objetivos en esta tierra. Entonces hablamos de relacionar el texto bíblico con evidencias históricas, con evidencias arqueológicas. Así es. Para que le dan fundamento. Le dan fundamento, le dan el trasfondo también. El trasfondo para entender cómo vivían, cómo estaban ellos, qué sucedía en ese momento en la historia. Y la Biblia está cargada, el Antiguo Testamento, de no solo de todo lo que sucede en un contexto histórico real, que estos estudios nos permiten entenderlo mejor, pero también hay muchas profecías acerca de naciones, pueblos, y cuando uno va estudiando toda esa historia antigua, entiende las circunstancias en que vivía el pueblo de Israel en aquellos días. Qué hermoso, ¿cierto? Es conocer la historia, es ver la Biblia desde una perspectiva más científica también, ¿cierto? Es mirar, comprobar estas cosas y darse cuenta de la maravillosa verdad que está escrita en la palabra de Dios. Sí. Y darse cuenta que realmente fue inspirada y que tiene poder. Es muy bonito. Sí, y como te digo, en general, muchos críticos cuestionan la historicidad de la Biblia y la ven simplemente como leyendas, como novelas, pero cuando uno ve con el respaldo, y hay muchos autores eruditos que han trabajado en este detalle, he encontrado muchas conexiones que son evidencias y confirman el mensaje, repito, del texto bíblico. Dios actúa en la historia, Dios se relaciona con el ser humano. Es decir, que hay una coherencia entre la evidencia y el texto. Así es, hay una coherencia clara. Pastor, y yo quería preguntarle un poquito acerca también de su tesis doctoral, ¿no? Una tesis doctoral es un trabajo arduo, ¿sí? Lleva un considerable tiempo, más en aquella época donde no había inteligencia artificial. 2005 estamos hablando. Y entonces cuéntenos un poquito acerca de la temática y los hallazgos, quizás lo más relevante de su tesis doctoral. Sí, cuando estaba en ese proceso de mi programa, llevé una clase con el doctor Steger, que usted conoce muy bien, sobre investigación, y estaba yo revisando qué tema estudiar y me puse en contacto también con el doctor Humberto Raúl Treyer, que ya descansa, y él fue el que me orientó, me abrió la posibilidad de trabajar con Daniel 11. En estos días ya Daniel 11 se ha trabajado mucho, hay más materiales. En aquella época era como un terreno un poco olvidado en la investigación. En la investigación adventista. Uh-huh. Y me metí allí. Recuerdo que un colega me dijo, compañero de estudio, me dijo, te estás metiendo entre las patas de los caballos. Porque es un tema arduo, pero no, ya después de estudiarlo uno no lo siente tan complicado. Recuerde a la audiencia el contexto. ¿Qué trata Daniel capítulo 11? Sí, en Daniel hay 4 líneas proféticas. El capítulo 2, el capítulo 7, el capítulo 8 que se une con el 9, y la última línea profeta es el capítulo 11, en donde se habla de los reyes del norte y los reyes del sur, y hay una lucha entre esos dos poderes a lo largo de todo el capítulo 11. Yo no me metí a estudiar toda la profecía, aunque sí tuve que estudiarla para ver el contexto. Mi foco fue más 2 expresiones: la tierra gloriosa, que aparece en 8.9, Daniel 8.9, 11.16 y 11.41, y el monte glorioso y santo, que aparece en el versículo 45 del capítulo 11. Y mi trabajo fue identificar esos poderes en su contexto, en cada uno de los pasajes, y dar el significado de esa expresión. De esas 2 expresiones. ¿Y qué significado tenían? ¿Qué encontraste? Bueno, la tierra gloriosa es evidente en 8.9 y también evidente en 11.16, que está hablando de Palestina, porque está en ese contexto de la Roma, cuando Roma ataca
la tierra gloriosa que es Israel. Interesantemente, esta expresión no solo la menciona Daniel, sino los profetas contemporáneos, Ezequiel y Jeremías, son los únicos que usan esa expresión, y lo hacen siempre en un contexto de persecución, de tribulación contra el pueblo de Dios. Ya en la sección del 11:41, que es una sección escatológica, viene después del versículo 40, al fin del tiempo, o sea, ya estamos hablando del tiempo del fin. Entonces ya entendemos que no es la Palestina literal, porque ya los símbolos se universalizan, se extienden y representa entonces al pueblo de Dios ya en los días finales, en su fase militante. Y el monte glorioso y santo representaría al pueblo de Dios ya en la crisis final, previo a la resurrección, 12:1, 2, y previo a todos esos eventos finales, al pueblo de Dios en su fase triunfante ya en los momentos finales de la historia de la humanidad. Y cuando hablamos del desarrollo de esta tesis doctoral, hablamos de estos hallazgos tan bonitos, tan importantes. ¿Cuál fue la metodología? ¿Cómo realizaste esa investigación? Sí, tal vez a veces a veces el trabajo teológico no se aprecia bien, porque nuestro trabajo no es como el trabajo de ustedes, que es más un trabajo de campo. Y muy sistemático. Muy sistemático. Nuestro trabajo más es un trabajo bibliográfico. Uno en teología, sobre todo bíblica y teología sistemática, uno trabaja con textos y muchas veces discute ideas de otros autores, se analizan las ideas de otros autores, se evalúan, se argumentan, se contrastan para sacar o presentar una propuesta o evaluar la idea de otros autores y uno sugerir un camino a seguir. Es un trabajo más bibliográfico, más que de campo, de que hay que ir a hacer encuestas o realizar investigaciones con grupos, etc. Nosotros le llamamos este trabajo empírico, un enfoque empírico, eso que usted dice, la recolección de datos y demás. Pero qué interesante, entonces en la investigación en teología, nosotros estamos buscando diferentes autores que fundamenten una postura, argumentando, teniendo un contraste con la historia, ¿cierto? Exacto. Para la construcción de propuestas. De propuestas, en este caso en Daniel 11 de interpretación. De interpretación. Exactamente, pero bueno, hay muchos trabajos. Tú me preguntabas acerca de qué tesis doctorales yo he guiado. Recuerdo una de un que ahora es profesor, Yuri Girgis, él es de origen egipcio. Él trabajó muy interesante. Él presentó el sepelio, los funerales de Jacob y de José, que siguieron en cierta medida las costumbres egipcias, y cómo se sigue ahí, y él aplicó una propuesta que se había hecho en otro material sobre los rituales en la ordenación de una sacerdotisa. Él lo usa, esa propuesta, para aplicarlo en estos casos de Jacob y José, y cómo se siguió, cómo se cumplen ciertos requisitos, todo el análisis del aspecto literario. Y él presenta, por ejemplo, que desde que José muere y deja sus huesos, y luego es sepultado después de 40 años, cuando es llevado por el pueblo, todo eso fue, en cierta medida, fue como un rito funeral, porque llevaban los huesos de José. Hasta que lo sepultaron en su tierra fue que él descansó. Entonces, ese trabajo, son trabajos que se hacen usando propuestas, viendo el texto, viendo libros, comparando información histórica, etc. ¿Cuáles son los principales referentes que tendríamos cuando hablamos de teología? ¿Cuáles son los autores que ustedes más citan, que más buscan? En tu línea, ¿no? En tu línea de investigación. Sí, exactamente. Ajá. Eso voy a recalcar yo, porque realmente que en sistemática, y lo mismo sucede en la teología bíblica, cada área, Nuevo Testamento es otra área amplia, Pablo y todos los escritos de Pablo, que es tan reconocido, también es otra área muy, muy amplia. En el área de Daniel, John Collins, en el mundo no adventista, John Collins es la voz cantante, la que más se escucha
en estos temas. Y dentro del mundo adventista, William Shea, que ya falleció, Jacques Ducan también es muy respetado en esta línea, Roy Gain, que últimamente ha incursionado mucho en el estudio de Daniel 11. Yo he estudiado esos temas con un tal Maxwell. Sí, Mervyn Maxwell, pero Maxwell es un poco anterior a estos ellos, autores. de los 70s, 80s. Ya estos son autores más recientes, que son los que más han escrito en Daniel. Pero miren qué interesante, porque hay veces nosotros pensamos que la investigación, si no hacemos encuestas o si no hacemos... ¿cierto? Desde nuestra área, entonces no es investigación, pero ver cómo se hace la investigación en teología, cómo usan la hermenéutica, cómo usan todas las, ¿cierto? Las herramientas para hacerlo. No solo hermenéutica, digamos, por ejemplo, el uso, hay que revisar el hebreo. Porque eso los lenguajes. El arameo, porque eso es lo que le da sustento a decir cómo entenderlo de mejor manera, no cómo lo tradujo algo, sino cómo lo dice el texto en original. O sea, y cómo llegar a la fuente original, y en la lengua original para poder entender el contexto y entender verdaderamente lo que dice, no solamente quedándose en una traducción. En una traducción. Y el mensaje espiritual que se pretendía dar en ese momento. Exactamente, eso es lo interesante de la Biblia y que yo trato de transmitirle a mis estudiantes. Ya hablamos del contexto histórico, del contexto arqueológico, todo el respaldo, pero también está el contexto literario, las estructuras, las figuras, metáforas, figuras literarias como metáforas, sinécdoques y otro montón de figuras que vemos en las clases. Y uno dice, wow, este mensaje es increíble. O sea, la Biblia es un texto maravilloso. Sí. Y aparte de eso, lo que tú mencionas, Jorge, entonces, detrás de toda esa estructura literaria, toda esa belleza que hay ahí, literaria, que se le ha descubierto en la palabra de Dios, está el mensaje, el contenido. Claro. Y eso, entonces, hace, aparte de todo esto, el contenido que es tan alto, tan profundo, uno se sorprende. Por darles un ejemplo, las leyes levíticas, cuando usted las compara con Hammurabi, es cierto, Hammurabi, el código de él, y es muy probable que Moisés usó algunos, eran comunes en esa época, pero el texto de Levíticos, hablando en el aspecto moral y ético, es más alto que el de Hammurabi. Hammurabi era solo para los libres. El texto bíblico también defiende a los esclavos. También hay ciertas leyes. Entonces, uno ve allí... Los esclavos y los pobres. Los también. pobres, exactamente. Hay la ley de Levítico 25, el jubileo. Claro. Esa ley es algo no visto en el antiguo cercano oriente. O cuando cosechaban los campos, que debían dejar las esquinas para la gente que necesitaba, sí, ¿no? Entonces, todos esos detalles demuestran que el mensaje de la Biblia es un mensaje, aún en esas circunstancias, que hay que entenderlo en esa época, en las circunstancias que vivían, tenían un valor ético más alto. Y siempre ese mensaje, el contenido, y detrás de eso, el contenido del Evangelio, porque en todo se va reflejando el plan de la salvación. El plan de salvación, la persona de Cristo. Y el amor de Dios. El amor de Dios. El Entonces, amor de Dios. Es allí donde uno se sorprende del texto bíblico. Y hablando de investigación, esto nos lleva, Adriana, a ir a un siguiente bloque o un siguiente tema, porque hay en el Antiguo Testamento un libro poético muy bonito, que es el libro de los Salmos. Y a raíz de este libro nos hemos enterado de que hay un posible título, un posible libro, una posible publicación relacionada con el libro de los Salmos. Cuéntenos un poquito acerca de Cantos de Fe. Es curioso y tal vez, como se dan las cosas, se reconoce que la literatura poética, no solo en la Biblia, sino en cualquier idioma, la poesía es más complicada porque rompe las estructuras gramaticales y el poeta le gusta colocar figuras, el sujeto lo pone en otro lugar, el predicador, porque eso es lo que le da belleza y enfatiza aspectos del mensaje que él quiere compartir. Y entonces yo nunca me metí mucho en esa área, pero enseñando esa clase aprendí mucho. ¿Cómo se llamaba la clase? Literatura poética. Muy bien. Entonces ahí aprendí mucho.
Ustedes saben, ustedes son profesores también, que uno enseñando... Oh, sí. Verdaderamente aprende. Es el que más aprende uno. Exacto. Tengo un tío que decía, una cosa es saber, tú puedes saber, pero realmente vas a estar convencido, perdón, una cosa es conocer, decía él. Yo puedo conocer algo, pero saberlo es cuando tú puedes explicarlo. Sí. Sí. Y cuando tú estás como profesor de una materia nueva, nos pasa a muchos de nosotros, ¿no? Que tenemos que investigar, relacionarnos más profundamente con el contenido. Es allí donde realmente como profesores somos bendecidos, sí, al tener que explorar. Es cierto. Y afirmar mucho de ese conocimiento. Sí, para poderlo luego transmitirlo y contestar preguntas a veces, claro, que los muchachos tienen. Sí, miren, es un trabajo fascinante porque siempre estamos leyendo, siempre estamos investigando, siempre estamos aprendiendo, ¿cierto? Y nos pagan por hacer trabajo, sí, que es realmente apasionante. Es un privilegio. Vamos creciendo en el conocimiento. Entonces, Cantos de Fe habla acerca de un libro poético, que es el libro de los Salmos. Hay salmos preciosos que conocemos, Salmo 23, por ejemplo, ¿no? Salmo del Pastor, Salmo 51. El 91. Salmo 91. Salmos que trascienden culturas, vamos a decir, sí, ¿no? ¿Y cuáles han sido los salmos que ustedes eligieron o usted eligió para hacer esta obra, ¿no? Este libro? Sí, bueno, antes de contestar esta pregunta, solo permítame decirte, Jorge, que la Conferencia General, la Escuela Sabática, me invitó a mí a escribir el comentario del maestro del primer semestre del 2024. La sección que viene yo la escribí sobre salmos. Me escogieron a mí y fue una linda experiencia. Y el año pasado, hablando con Yatpa, de la casa publicadora, yo les tenía una propuesta, pero ellos me dijeron, no, ya tenemos sobre eso. Queremos que trabaje con salmos. La iglesia no tiene en español algo en salmos. Y dije yo, otra vez precisamente salmos. No fue Proverbios, no fue Eclesiastés, fue precisamente salmos. Y entonces he estado trabajando con el libro. Ellos me subieron por unos 20 salmos. Y escogí salmos que a veces no son tan estudiados como el Salmo 15. Que habla de quién estará en la casa de Dios, y entonces da varias características. El Salmo 37, que habla del destino de los impíos en comparación con el justo, y tiene muchas cosas, estructuras ahí preciosas. Salmos en esa línea. El 121. El 121. Pero sí me dijo el editor, agrega el 91. Yo no había puesto el 91 porque dice, es un salmo que todos aman, tiene que estar allí. Yo pensando en otros salmos para invitar a la gente a considerar esos textos que a veces no... Como usted mencionaba, hay unos que son muy conocidos, hay otros que no son tan conocidos. Entonces, tratando de como dar una variedad en la presentación de los salmos. ¿Y cuál es el enfoque de esta aproximación a estos libros? ¿Qué vamos a encontrar? ¿Nos puede dar un anticipo? Sí, bueno, la primera parte, los primeros 2 capítulos, yo quiero hablar un poco de la estructura de los salmos, que no es que está formado puestos así, que los pusieron a la suerte al azar ahí a colocar. O sea, hay una estructura también, hay una estructura en los salmos, hay una razón de ser. Inclusive estudiosos han encontrado dentro de esas mismas colecciones, pequeñas colecciones de salmos que fueron colocados en cierto orden, como el Salmo 15 al Salmo 24. Hay una secuencia ahí lógica que invita a reflexionar en la estructura de esos salmos. Entonces, yo hago un estudio de eso, el contexto histórico, el uso que le dio Israel, y en la segunda parte también analizo el tema de la poesía hebrea y cómo los salmos, la riqueza que usan ahí en cuanto a la poesía hebrea, para que se pueda entender mejor el salmo. Entonces luego en los textos, y es ahí donde hay que hacer un libro, bueno, ustedes me entienden, uno aprende mucho, pero a veces uno puede ser muy académico, y entonces no llegar a las personas, al público en general. Entonces ese desafío de presentar ideas académicas profundas, pero de una manera sencilla. Y eso es lo que se pretende hacer con cada salmo, dar un pequeño trasfondo del salmo, un estudio de la estructura,
tal vez sencillo, y luego algunos aspectos de su contenido y luego el mensaje del Salmo, que para nuestros días, que es lo importante. Si usted tuviese que elegir uno de los salmos, te diga, bueno, este realmente no solamente es una bendición para los demás, sino que fue una bendición personal por el estudio que usted realizó. ¿Cuál sería? Yo pondría el Salmo 37, porque hay varios textos allí. Por ejemplo, la primera parte del 2 al 9 aparece una lista de imperativos. Encomienda a Jehová, confía en Él, deleítate, y ahí va diciendo varios imperativos, y todos con su bendición. Siempre Dios que da una promesa, siempre que da un mandato, siempre hay una promesa junto al mandato. Eso se ve allí. Más adelante se habla de las bendiciones del justo, en comparación con el impío, y las bendiciones que recibe el justo, e inclusive que el justo va a ver el final del impío y se va a gozar, en el sentido de que va a ver la justicia de Dios en la vida. Son detalles que siempre me han impresionado mucho, me han inspirado mucho en mi vida personal. El Salmo 37. Y esto me parece muy importante, porque así como a ti te han inspirado, la palabra de Dios tiene poder para inspirar a todas las personas. Y leer, o sea, encontrar libros que nos permitan hacer esa contextualización del texto bíblico, ¿cierto? Que nos permitan mirar, como el pastor explica, las diferentes circunstancias, el idioma, la secuencia, cosas que uno en la simple lectura no se da cuenta. Y ¿cierto? yo agrego a esto, Adriana, qué bendición es que haya personas como el pastor Mora que indaguen estas cosas, porque quienes estamos en otras áreas de investigación, ¿verdad? Estamos más en lo terrenal, por así decirlo, y que haya personas que nos puedan compartir su conocimiento y ayudarnos a nosotros a entender mejor mensaje que Dios quiere darnos, ¿no? Y en un idioma, como dijo el pastor Mora, para un público general. Y digo, qué bendición que exista eso. ¿Cuánto nos estamos perdiendo nosotros por no estar involucrados con esto? Pero sí, pero podemos, miren, pero esto es la maravilla, porque vamos a seguir investigando, o sea, porque hay investigación en muchísimas áreas y todos nos podemos involucrar, sí, ¿cierto? Y podemos profundizar más. Pero yo creo que lo más importante del texto bíblico es cuando inspira tu vida, ¿cierto? Cuando impacta tu vida. Por ejemplo, en un momento de crisis, leer los salmos y encontrar, como tú decías, las promesas, las reflexiones, el consuelo, y allegarse a la palabra y encontrar ahí a Jesús, a nuestro Dios, hacer una amistad con Él, una relación. Creo que es muy importante. Y no solo con los salmos, sucede con todos los textos bíblicos. Yo he tenido el privilegio de trabajar con muchos libros enseñando, tengo que investigar, meterme, Eclesiastés, el libro de Amós. Es increíble el libro de Amós, la estructura del libro de Amós, las cosas que usa el profeta para captar la atención de los lectores en aquella época. Por ejemplo, el capítulo 1 y 2 se usa una especie de estructura geográfica. Las naciones que menciona ahí y la secuencia que lo menciona no es una casualidad. Él va haciendo un juego geográfico que una persona en aquella época entendía bien cómo iba de norte a sur, etcétera, y cómo empezaba con las naciones más lejanas a Israel, luego con las 3 naciones que eran parientes de ellos, y termina hablando de Judá y finalmente de Samaria. Hay todas unas técnicas que uno se sorprende en el autor. Amós, por ejemplo, también tiene mucho el uso del número 7, y está por todo el libro en expresiones, en preguntas retóricas, en muchos verbos que usa, imperativos en algún momento. Todo tiene el número 7. O sea, son cosas que uno dice, wow, qué belleza literaria, qué capacidad de este autor para usar todo eso y decirlo de una manera tan impresionante que a veces uno no lo ve, pero entonces eso hace el mensaje, hace que el mensaje aquí me lleva a preguntarle algo, porque hay algunos que creen que Dios dictó la Biblia, o sea, y usted acaba de decir, el autor, ¿con qué inteligencia escribió esto? ¿Cuánto hay del autor y cuánto hay de Dios cuando nosotros abrimos la Biblia?
Pablo dice que toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, Dios inspiró el texto bíblico. Pero no fue que el escritor era la pluma de Dios. No, el escritor recibía la inspiración. Y había un proceso de Y había un proceso interno ahí en donde se unía lo humano con lo divino. Que llega a ser misterioso. Hasta dónde fue creación del hombre y hasta dónde fue influencia del Espíritu Santo para guiar al profeta. Es una combinación. Es una combinación y por eso... para llegar a nosotros, ¿no? Exactamente. Se unen los dos elementos, el humano con el divino. Por eso la palabra de Dios, y se hizo una tesis doctoral sobre eso, representa también un tipo de Cristo Jesús, en donde se une lo humano y lo divino 100% de una manera misteriosa. Interesante. Es muy interesante ver la cantidad de áreas que se puede investigar en teología. Que hay veces nosotros pensaríamos, ¿cierto? Pero mirar todo esto y darse cuenta de profundizar en el texto y en su contexto lo importante que es. Y Adriana, hablando de esto que estamos mencionando, ¿no? Del estudio de la Biblia, del contexto y de la investigación, quería mencionar algo para que no lo olvidemos, y es que hay un nuevo proyecto de investigación también. Ah, sí, ya leo, sí. Sí, y antes de que se nos termine el tiempo, creo que tenemos que indagar en esto, porque estoy leyendo un título acá que dice El cronista y Heródoto. A ver, ¿de qué se trata eso? En general, la percepción en la historia es que la historia como tal nace con los griegos, en donde ellos hacen una investigación como, digámoslo así, más científica, buscando las fuentes, haciendo este trabajo. Entonces Heródoto, el primer historiador, y luego vendría Jenofonte, Tucídides, ellos en el concepto, y luego Roma se tomaría eso del pensamiento griego, se considera que son los primeros historiadores. De ahí para atrás se cuestiona mucho, digamos, el valor histórico de muchos textos por la influencia de la creencia en Dios, por la influencia, o los dioses. No hablemos solo del texto bíblico, hablemos de Asiria, de Mesopotamia, de Egipto, por la exaltación al faraón o al emperador. Entonces, hoy diríamos que estaba muy sesgado. Sí, muy sesgado, entonces se cuestiona. Y la Biblia también ha sido metida en ese paquete. Entonces el trabajo que yo quiero hacer, mi hijo estudió historia y yo lo invité a él, es que él revise Heródoto, los argumentos que se usan acerca de él, y yo trabajar con el libro de crónicas, porque el cronista, cuando uno se le dice el cronista, el autor de crónicas, es el nombre que generalmente se utiliza, se entiende que pudo haber sido Esdras o alguien como él, muy capacitado de aquella época, en el siglo V antes de Cristo. Cuando escribieron crónicas, se ve una intencionalidad del texto, hay lo que se llama historiografía, hay una razón de ser del texto, hay una intención del autor, y él cita muchos autores. Él es muy cuidadoso al citar varios autores, menciona unos 20, 30 autores, distintas fuentes. O sea, es un trabajo muy profesional que el cronista hizo. Entonces, la idea es presentar que en este caso específico, no estamos hablando, en este caso específico, el cronista hizo un trabajo desde el punto de vista histórico valioso, y que no se le puede condenar o decir, no, este libro no es histórico. Contiene leyendas, no, porque el trabajo que él hace cumple todos los requisitos. Eso es lo que queremos mostrar, comparar con Heródoto, todos los requisitos de un historiador. En otras palabras, está a la altura de Heródoto. Exactamente, está a la altura de historia. Eso es lo que se quiere demostrar. Ah, qué bien, qué interesante. Hay una hipótesis y se va a seguir un proceso. Sí. Dos investigadores. Comparar dos estarán trabajando en esto. Es muy bueno. Mira, y hablando de tus publicaciones recientes, aquí está un título que dice Dios es uno. Cuéntanos acerca de esa publicación. Un tema que ha estado mucho en discusión ya hace unos 20, 25 años. En muchas iglesias y también en la iglesia adventista es el concepto de Dios triuno o la Trinidad. Que nuestra mente finita
Bueno, Sí. Tiene dificultades de comprender. Tiene dificultades. Entonces, cierta vez hablando con mi hijo menor, él es muy inquisitivo, siempre desde niño fue cuestionador. Él estaba estudiando con los muchachos, con sus compañeros, haciendo estudios bíblicos los fines de semana. Y él me empezó a preguntar acerca de la Trinidad, que es algo que todo el mundo pregunta, como tú decías. Y entonces, ahí fue donde nació, en las preguntas de él, el deseo de escribir un texto sobre la Trinidad. Y entonces mi meta fue, y ya fue con la publicación de este libro, es un pequeño libro, presentar la evidencia bíblica. Yo no entro en la discusión de la sistemática, del arrianismo, el sabelianismo, el unitarismo, etcétera. Hay muchos términos que usan los sistemáticos. Mi objetivo ha sido, en este trabajo específico, presentar la evidencia bíblica. ¿Qué dice el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento acerca de la Trinidad? Y yo uso al principio la ilustración de un rompecabezas, en donde yo explico que este tema de la Trinidad es como un rompecabezas de 1000 piezas, y no solo bidimensional, sino hasta tridimensional, porque algunos pasajes bíblicos tienen conexión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, y explican muchos detalles. Y es ir armando ese rompecabezas, y al final, cuando se va armando todos los textos, un texto aquí que es una piecita, algunas más importantes que otro, como sucede en un rompecabezas, que algunos son solo la orilla. Sí. Y entonces cuando se va armando todo, al final se forma la imagen de la Trinidad. Pero usted dijo que es tridimensional y eso lo complica más todavía. Sí, es cierto. Es que hay textos, exactamente, lo va construyendo hacia arriba. Y hay textos que tienen conexión aquí y allá, que se sirven para mostrar la divinidad del Espíritu Santo y a la vez la divinidad de Jesús. Porque es un tema, y ya lo expresaron ustedes, que está ahí la evidencia. No lo podemos comprender totalmente porque nuestra mente humana finita no entiende cómo 3 personas pueden estar manifestadas en una sola, pero es lo que da la evidencia bíblica. Excelente. Bien, poco a poco nos vamos acercando al cierre de nuestro programa, pero queremos aprovechar estos últimos minutos para preguntar algunas cosas más. Estamos en una época de la historia donde todo es inmediato, donde hay mucho elemento distractor y demás. Entonces, ¿qué desafío tiene un profesor de teología como usted, ¿no?, para enseñar historia antigua, historia del Antiguo Testamento? ¿Será relevante para los muchachos? ¿Qué desafíos tiene usted al tratar de captar la atención de los muchachos, ¿sí? ¿no? y mostrar el mensaje de Dios a través de la historia, especialmente del Antiguo Testamento? Sí, igual que con la arqueología, es presentar la historia como el trasfondo del Antiguo Testamento y mostrar que los patriarcas, los reyes, los profetas tuvieron un trasfondo que al estudiar esa historia nos ayuda a entender en qué circunstancias vivieron ellos y por qué ciertas cosas se dieron de cierta manera, por qué Dios tuvo que actuar en ciertas circunstancias históricas de cierta forma. Rápidamente un ejemplo, cuando Dios le dice a Abraham que su tierra su pueblo, su descendencia va a ser extranjera, en Génesis capítulo 15, por 400 años, porque dice, va a estar en tierra extranjera porque la maldad de los amorreos no ha llegado a su colmo. Entendemos a la luz de la cronología bíblica que Abraham vivió en alrededor del año 2000 antes de Cristo, 2095, y entonces en esa época él está allí, su familia entraría, Jacob, 400 años a partir de 1880, y esa es la época que casualmente la arqueología ha mostrado que los pueblos cananeos vivieron en su mayor gloria, y la época de oro en Canaán, en esas ciudades filisteas, cananeas. Fue el tiempo que Dios les dio de gracia y el tiempo que ellos tuvieron prosperidad y que ellos fracasaron como pueblos de hacer justicia, de ser leales, de guardar principios básicos que todo ser humano conoce. Y cuando el pueblo de Israel regresó después del éxodo,
estos pueblos ya habían decaído esas ciudades y ya estaban en su fase final. ¿Nos podría decir qué pueblos eran? Bueno, el texto habla de 7 pueblos. Eso es otro detalle. Cuando Dios manda a destruir esos pueblos, no fue a todos los pueblos. Fue a 7 pueblos específicos. Los heveos, los jebuseos, los amorreos que estaban allí. 7 pueblos que se mencionan en Deuteronomio 7. Ahí esos son los pueblos que Él manda a sacar, porque ya la oportunidad de ellos había pasado y ellos habían fracasado. Entonces, ese detalle de conocer eso nos lo da la arqueología, que en ese periodo es llamado el periodo del Bronce Medio. Ese periodo fue un periodo del auge de esas ciudades, precisamente cuando Dios les da ese tiempo de gracia de 400 años. Entonces ahí se muestra la misericordia de Dios hacia esos pueblos, y que la destrucción de ellos al final no fue una destrucción caprichosa, al azar, que los cogió porque no me gustan, me caen mal, sino hubo un tiempo de gracia para esas naciones. ¿Qué prácticas podríamos mencionar que practicaban aquellos pueblos, que se llevaban a cabo, cual colmó la paciencia de Dios? ¿Qué hacían esos pueblos que hoy diríamos que bárbaros, no? Levíticos 18, Levíticos 20 lo dice, que por esa razón Dios destruiría, dice, no caerás en ellos. ¿Qué hacían prácticas? Un libertinaje sexual, padres con las hijas, o el hijo con la madre. Se condena también el bestialismo, el homosexualismo en esos pasajes, y esas prácticas extremas, la comunicación con los muertos, etcétera. Todas esas ideas, esas prácticas, habría que leer Levítico 18 y Levítico 20, donde Dios le dice, no hagan esto. Tienen que ser un pueblo santo porque yo soy santo. Porque por esta razón yo estoy destruyendo estas naciones. Esas eran las prácticas que ellos estaban realizando, y por las cuales Dios llegó al punto que, como lo decía Génesis 15, la maldad llegó a su colmo. Y ahí, estudiando eso, es que uno aprende del carácter de Dios, cómo Dios actuó con ellos, cómo Dios fue misericordioso. Ahí en la historia es que conocemos a Dios. Dios no dejó la Biblia como un libro de definiciones teológicas. Eso lo hacen los sistemáticos, dar definiciones, etc. Dios define su carácter en sus acciones en la historia de la humanidad. Mostrando su amor a través de la historia. Su amor, su misericordia, su paciencia, y también su justicia. Su capacidad de justicia. Bueno, ahí está Éxodo 34, 6 y 7, donde se da esa declaración que es tardo para la ira, grande misericordia y verdad. Todo eso está ilustrado en la historia bíblica. Impío, sino que se arrepiente y demás. Y digo, qué interesante oportunidad para ir a la historia y mirar el presente. Porque muchas características de aquella sociedad es la que nosotros estamos también observando alrededor nuestro, ¿no? Y también es un llamado para nosotros a permanecer fieles, leales, como un pueblo santo. Así es, Dios requiere de nosotros santidad. Pero es importante recalcar que en este momento hay un periodo de gracia, ¿cierto? Y de amor, en que se llama al arrepentimiento, a buscar a Dios. Sí, a y volver como a dice Él. Pedro, desea que todos procedan al arrepentimiento. Exacto. No es que Él ha retardado su promesa, sino que como está, algunos lo tienen como tardanza, como que eso no es cierto, sino que es por la misericordia de Dios, que Dios también a nosotros nos da tiempo el día de hoy. que nos está invitando, ¿cierto? Para buscarle. Así es. Miren, es muy interesante, realmente, amigos. Vamos a tener que invitarlos a estudiar teología, ¿cierto? Porque ustedes pueden ver aquí la riqueza que hay, la posibilidad, ¿cierto? De profundizar. Muy profundo. Ajá, y de conocer muchos más. muchos temas. Ajá, muchos temas, y de volvernos unos expertos en la palabra de Dios. Así que, queridos amigos, queremos invitar a los que este programa ha llamado su atención. Aquí la Facultad de Teología de la Universidad de Montemorelos los espera. Les está esperando a los que les gusta la filosofía, la historia, la arqueología, el texto bíblico. El texto bíblico, profundizar sobre esto, pues aquí son bienvenidos. Así es, todos son bienvenidos, y no solo aquellos que quieren ser pastores, pero también aquellos que quieren conocer más de la palabra de Dios. Hay muchas posibilidades de avanzar. También hay trabajo de campo.
Sí, lógicamente, porque el pastor tiene que hacer, ellos decían también clases de administración de iglesia, liderazgo, reglamentos de la iglesia, de las leyes también civiles, etcétera, y cómo guiar a las personas, cómo hacer evangelismo, cómo dar estudios bíblicos, que ya son áreas más de lo que se llamaría teología aplicada, que es cómo llevar estos detalles que hemos mencionado a la práctica, a la predicación, etcétera. Sí, ellos también hacen encuestas, también hacen modelos de educación. Exactamente, en la teología aplicada se trabaja en esa línea. Tengo entendido que un hijo suyo estudió arqueología, ¿es cierto? Así es, él estudió arqueología y ahora está en esa línea siempre especializándose, pero más en el área de la literatura del Antiguo Cercano Oriente. Muy bien, hemos tenido un paseo por el Antiguo Testamento muy enriquecedor con el pastor Carlos Mora. Hemos visto algunos elementos y estamos a la expectativa también de poder recibir, ¿no?, el libro acerca de los Salmos, que se titula como, pastor, el título completo. Cantos de Esperanza. Estamos definiendo el título porque a veces uno va trabajando y puede ser que en el camino uno tenga que hacer algunas correcciones y también el editor puede sugerir, pongámoslo así, porque ellos saben, a veces conocen más el público que uno mismo. Pero el mensaje central es la esperanza. La esperanza, sí. Cantos de esperanza. Muy bien. Y estamos llegando al final. Queremos agradecer al pastor Carlos Elías Mora por su presencia. Gracias, Adriana, por acompañarnos. Gracias por la invitación. En el día de hoy. Y nos encontraremos en una nueva edición de Scientia UM. Pero no olviden, por favor, seguirnos en las redes y darnos un like, un apoyo a cada uno de nosotros. Nos vemos pronto. Acabas de ver Scientia UM, una producción del Departamento de Investigación de la Universidad de Montemorelos y UM Radio. Todos los derechos están reservados.